Hola amiga, hola amigo, ¿cómo estás? Te mando un gran saludo, esperando que te encuentres lleno de paz, amor y buena salud. Comenzamos el libro de Hechos, capítulo 1. En el primer relato escribí, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A estos también se presentó vivo, después de haber padecido, con muchas pruebas convincentes. Durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen el cumplimiento de la promesa del Padre, la cual me oísteis hablar. Porque Juan, a la verdad, bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Por tanto, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Él les respondió, a vosotros no os toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de decir esto, mientras ellos le veían, él fue elevado, y una nube le recibió, ocultándole de sus ojos. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo, mientras él se iba, he aquí 2 hombres vestidos de blanco se presentaron junto a ellos, y les dijeron, hombres Galileos, ¿por qué os quedáis de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de vosotros arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y cuando entraron, subiendo al aposento alto, donde se alojaba Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón el celote, y Judas hijo de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. En aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, que reunidos eran como 120 personas, y dijo, Hermanos, era necesario que se cumpliesen las Escrituras, en las cuales el Espíritu Santo habló de antemano por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado con nosotros y tuvo parte en este ministerio. Este pues adquirió un campo con el pago de su iniquidad, y cayendo de cabeza se reventó por en medio, y todas sus entrañas se derramaron. Y esto llegó a ser conocido por todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo fue llamado en su lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su morada, y no haya quien habite en ella, y otro ocupe su cargo. Por tanto, de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue tomado de nosotros y recibido arriba, es preciso que uno sea con nosotros testigo de su resurrección. Propusieron a 2, a José, que era llamado Barsabás, el cual tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces orando dijeron, Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra de estos 2 cuál has escogido para tomar el lugar de este ministerio y apostolado, del cual Judas se extravió para irse a su propio lugar. Echaron suertes sobre ellos, y la suerte cayó sobre Matías, quien fue contado con los 11 apóstoles. Hechos capítulo 2. El día de Pentecostés,
estaban todos reunidos en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. En Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones, debajo del cielo. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Estaban atónitos y asombrados y decían: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros, cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Pánfila, de Egipto y de las regiones de Libia, más allá de Cirene, forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Todos estaban atónitos y perplejos, y se decían unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían: Están llenos de vino nuevo. Entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó la voz y les declaró: Hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sea conocido esto a vosotros y prestad atención a mis palabras, porque estos no están embriagados como pensáis, pues es solamente la 3:00 hora del día. Más bien, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios en el cielo arriba y señales en la tierra abajo, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y glorioso. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hombres de Israel, oíd estas palabras. Jesús de Nazaret fue hombre acreditado por Dios ante vosotros con hechos poderosos, maravillas y señales que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. A este que fue entregado por el predeterminado consejo y el previo conocimiento de Dios, vosotros matasteis, clavándole en una cruz por manos de inicuos. A él Dios le resucitó, habiendo desatado los dolores de la muerte, puesto que era imposible que él quedara detenido bajo su dominio. Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi derecha, para que yo no sea sacudido. Por tanto, se alegró mi corazón y se gozó mi lengua, y aún mi cuerpo descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, y me llenarás de alegría con tu presencia. Hermanos, os puedo decir confiadamente que nuestro padre David murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Siendo pues profeta y sabiendo que Dios le había jurado con juramento que se sentaría sobre su trono uno de su descendencia, y viéndolo de antemano, habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: El Señor dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidos en aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día, y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 3. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la hora 9. Y era traído cierto hombre que era cojo desde el vientre de su madre. Cada día le ponían a la puerta del templo, que se llama Hermosa, para pedir limosna de los que entraban en el templo. Al ver a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba para recibir una limosna. Entonces Pedro, juntamente con Juan, se fijó en él y le dijo: Míranos. Él les prestaba atención porque esperaba recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le tomó de la mano derecha y le levantó. De inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos, y de un salto se puso de pie y empezó a caminar, y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio caminando y alabando a Dios. Reconocían que él era el mismo que se sentaba para pedir limosna en la puerta hermosa del templo, y se llenaron de asombro y de admiración por lo que había acontecido. Como él se asió de Pedro y de Juan, toda la gente, atónita, concurrió apresuradamente a ellos en el pórtico llamado de Salomón. Pedro, al ver esto, respondió al pueblo: Hombres de Israel, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué nos miráis a nosotros como si con nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis ante Pilato, a pesar de que él había resuelto soltarlo. Pero vosotros negasteis al santo y justo, pedisteis que se os diese un hombre asesino, y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos. De esto nosotros somos testigos. Y el nombre de Jesús hizo fuerte por la fe en su nombre a este hombre que vosotros veis y conocéis, y la fe que es despertada por Jesús le ha dado esta completa sanidad en la presencia de todos vosotros. Ahora bien, hermanos, sé que por ignorancia lo hicisteis, como también vuestros gobernantes, pero Dios cumplió así lo que había anunciado de antemano por boca de todos los profetas, de que su Cristo había de padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio, y que Él envíe a Cristo Jesús, quien os fue previamente designado. A Él, además, el cielo le debía recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las cuales habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Porque ciertamente Moisés dijo: El Señor vuestro Dios os levantará de entre vuestros hermanos un profeta como yo. A él escucharéis en todas las cosas que os hable.
Y sucederá que cualquier persona que no escuche a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas de Samuel en adelante, todos los que hablaron, también anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y después de levantar a su siervo, Dios lo envió primero a vosotros, para bendeciros al convertirse cada uno de su maldad. Hechos capítulo 4. Mientras ellos estaban hablando al pueblo, llegaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres llegó a ser como 5,000. Al día siguiente aconteció que se reunieron en Jerusalén los gobernantes de ellos, los ancianos y los escribas. Y estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los del linaje del sumo sacerdote. Y poniéndolos en medio les interrogaron: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros estos? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos, si hoy somos investigados acerca del bien hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sea conocido a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que ha sido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por Jesús este hombre está de pie sano en vuestra presencia. Él es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y viendo la valentía de Pedro y de Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos, se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. Pero, ya que veían de pie con ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Entonces les mandaron que saliesen fuera del Sanedrín y deliberaran entre sí, diciendo: ¿qué hemos de hacer con estos hombres? Porque de cierto es evidente a todos los que habitan en Jerusalén que una señal notable ha sido hecha por medio de ellos y no lo podemos negar. Pero para que no se divulgue cada vez más entre el pueblo, amenacémosles para que de aquí en adelante no hablen a ninguna persona en este nombre. Entonces los llamaron y les ordenaron terminantemente que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero respondiendo Pedro y Juan les dijeron: juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarles más, ellos les soltaron, pues por causa del pueblo no hallaban ningún modo de castigarles, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Pues el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Una vez sueltos, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Cuando ellos lo oyeron, de un solo ánimo alzaron sus voces a Dios y dijeron: Soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Ay, y que mediante el Espíritu Santo por boca de nuestro Padre David, tu siervo, dijiste: porque se amotinaron las naciones y los pueblos, tramaron cosas vanas. Se levantaron los reyes de la tierra y sus gobernantes consultaron unidos contra el Señor y contra su ungido, porque verdaderamente tanto Herodes como Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, al cual ungiste, para llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo habían determinado de antemano que había de ser hecho. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban
reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con valentía. La multitud de los que habían creído era de un solo corazón y una sola alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas les eran comunes. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que eran propietarios de terrenos o casas los vendían, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según tenía necesidad. Entonces José, quien por los apóstoles era llamado Bernabé, que significa hijo de consolación, y quien era levita, natural de Chipre, como tenía un campo lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Hechos capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, juntamente con Safira su mujer, vendió una posesión. Con el conocimiento de su mujer, sustrajo del precio, y llevando una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo? Reteniéndolo, ¿acaso no seguía siendo tuyo? Y una vez vendido, ¿no estaba bajo tu autoridad? ¿Por qué pusiste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró, y un gran temor sobrevino a todos los que oían. Luego se levantaron los jóvenes y le envolvieron, y sacándole fuera lo sepultaron. Después de un intervalo de unas 3 horas, sucedió que entró su mujer, sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le preguntó: Dime, ¿vendiste en tanto el campo? Ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí los pies de los que han sepultado a tu marido están a la puerta, y te sacarán a ti. De inmediato ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando los jóvenes entraron, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y gran temor sobrevino a las iglesias entera y a todos los que oían de estas cosas. Por las manos de los apóstoles se hacían muchos milagros y prodigios entre el pueblo, y estaban todos de un solo ánimo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo les tenía en gran estima. Los que creían en el Señor aumentaban cada vez más, gran número así de hombres como de mujeres, de modo que hasta sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camillas y colchonetas, para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. También de las ciudades vecinas a Jerusalén concurría una multitud trayendo enfermos y atormentados por espíritus impuros, y todos eran sanados. Entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, y se llenaron de celos. Echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel, y al conducirlos afuera dijo: Id, y de pie en el templo hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron en el templo al amanecer y enseñaban. Mientras tanto, el sumo sacerdote y los que estaban con él fueron y convocaron al Sanedrín con todos los ancianos de los hijos de Israel. Luego enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Cuando los oficiales llegaron y no lo hallaron en la cárcel, regresaron y dieron las noticias, diciendo: Hallamos la cárcel cerrada con toda seguridad y a los guardias de pie las puertas, pero cuando abrimos no hallamos a nadie adentro. Como oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes quedaron perplejos en cuanto a ellos y en qué vendrían a parar esto. Pero vino alguien y les dio esta noticia: He aquí los hombres que echasteis en la cárcel están de pie en el templo, enseñando al pueblo. Entonces fue el capitán de la guardia del templo con los oficiales, y los llevaron, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron al Sanedrín,
Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasteis en este nombre? Y he aquí habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A éste lo ha enaltecido Dios con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Los que escuchaban se enfurecían y deseaban matarles. Entonces se levantó en el Sanedrín cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, honrado por todo el pueblo, y mandó que sacasen a los hombres por un momento. Entonces les dijo, hombres de Israel, cuidaos vosotros de lo que vais a hacer a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que él era alguien. A éste se unieron como 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le seguían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de éste se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y arrastró gente tras sí. Aquel también pareció, y todos los que le seguían fueron dispersados. En el presente caso os digo, apartaos de estos hombres y dejadles ir, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, será destruida, pero si es de Dios, no podréis destruirles, no sea que os encontréis luchando contra Dios. Fueron persuadidos por Gamaliel y llamaron a los apóstoles, y después de azotarles les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los dejaron libres. Por lo tanto, ellos partieron de la presencia del Sanedrín, regocijándose, porque habían sido considerados dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y anunciar